Así mismo de pie, vamos a hacer la lectura de la palabra. Nuestro hermano Juan va a hacer la lectura. Gloria a Dios. La lectura de la prédica se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 3. Y dice así en el Trino Dios. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Palabra del Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra que ha sido proclamada. Gracias porque es tu palabra, Señor. No es palabra de hombre, sino es tu palabra. Pido, Señor, que hoy podamos recibir la edificación que viene de ti en el nombre de Jesús. Amén, amén. El tema de esta predicación, basada en 1 Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 3, le hemos titulado, llamado, Dios ve más allá de lo aparente. Diga conmigo, Dios ve más allá de lo aparente. ¿Okay? Una de las cosas que hemos aprendido en este camino, y yo creo que bastante, que hemos escuchado refranes sobre, hay cosas, ¿verdad?, más allá de lo que se ve. A veces la gente lo que se ve no necesariamente la apariencia no es lo que es, ¿no? ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que la apariencia normalmente no es lo que muchas veces lo que aparentamos ser, no lo que somos? Porque nosotros, los seres humanos, aprendimos, y lo digo así, aprendimos a ponernos máscaras, a andar con caretas. Ponemos y presentamos a la gente lo que hemos preparado en nuestra mente y hemos planificado y ensayado. Ciertamente es así. ¿Sabes? Si fuéramos realmente quienes somos, no tendríamos tanto problema, pero tristemente vivimos ocultándonos detrás de una personalidad, ¿verdad? Pero yo quiero hablar de algo más allá de eso, que eso, es mucho más allá. Y tiene que ver con el liderazgo y la vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque a veces, escuche bien, a veces se nos olvida que quien nos llamó al lugar donde estamos no fuiste tú, ni fue nadie, sino fue ¿quién? ¿De quién fue? El Señor. Fue el Señor. Y algo que yo he podido ver a través del caminar del tiempo es que mientras más tiempo llevamos en el Señor, muchas veces, y esto lo digo, ¿verdad?, que hemos aprendido la maña o la mala maña de crear, ¿verdad?, todo un drama alrededor de lo que representamos. Pero el Señor ve más allá y yo creo que a Dios le urge en este tiempo traer esta palabra profética en esta predicación para alertarnos y prepararnos para que cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, entonces usted no tenga excusa. ¿Ah?
¿Están conmigo? Tenemos el caso, en este caso, cuando hablamos de Dios ve más allá de lo aparente, es la historia de cuando Dios escoge un nuevo Israel, un nuevo rey para Israel. Y hay algo que me llama la atención en el relato de Samuel, de 1 Samuel, y es que Samuel describe con todo detalle el proceso de destitución de Saúl como rey de Israel. Cómo Dios destituye a un hombre que había sido escogido para ser rey. Y una de las cosas que vemos en el relato del capítulo 15 de 1 Samuel es que Samuel, cuando fungía como rey y hacía lo que hacía, él aparentaba que estaba haciendo las cosas correctas. ¿Que estaba haciendo qué? Diga conmigo, lo correcto. Aparentaba que estaba haciendo ¿qué? Lo correcto. Pero el profeta le estaba diciendo, y le estaba advirtiendo, y le estaba diciendo, ten cuidado cómo estás actuando. Cómo estás tomando decisiones. Y esto se aplica no solamente a la vida del ministerio, también se aplica a la administración de tu propia vida. Se aplica a la administración de tu vida en tu trabajo. Cómo tú manejas la autoridad que Dios te ha dado en el escenario en que tú vives. En el caso de Saúl, Saúl comenzó a caer en lo que yo le llamo una sobreconfianza de su autoridad. Una sobreconfianza en la posición en que se le había entregado. Se le había entregado la posición de ser rey de Israel. Y él sintió y pudo percibir y sentir el poder del liderazgo. Y muchas veces cuando tenemos poder se nos olvida que ese poder no es de nosotros. Fue un poder que delegado. Amén. Ya conmigo, poder delegado. El asunto de Saúl es que Saúl, en un momento dado, Dios lo envió a una guerra contra los amalecitas. Y ya Saúl, lo que hemos leído primero de Samuel, ya en el capítulo 15, ya Saúl no era la misma persona que fue ungida en el comienzo. De hecho, en un momento dado, el profeta Samuel le dice a Saúl, le dice en el versículo 16 de capítulo 15, le dice, dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. El Señor me dijo anoche, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño, a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste? ¿Qué dice? ¿No qué? No obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Ahí viene y Saúl y le responde a Samuel con una justificación de lo que él había hecho. Y le dice, yo obedecí. Y sabe que una de las cosas que yo he visto en el ministerio, en el llamado de Dios, es este escenario repetido tantas veces cuando la gente justifica lo que hace.
Dice, yo obedecí al Señor, obedecí la voz del Señor y fui en la misión. Y él comienza a hablar a la misión que él me envió. Y él dice, yo destruí a Amalek y hice todo eso. Pero, y ahí viene ¿se acuerda que yo le decía que siempre hay que ponerle atención a los pero? Él dijo, pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Entonces ahí Samuel le dice, comienza a hablar con él, dice, pero es que a ti se te olvidó que a Dios no le interesan los sacrificios. Dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende. Escuche. ¿Qué le dice él? Diga conmigo, tengo que aprender a entender. Dite a ti mismo, entiende. Entiende. El obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grasa de los carneros. Bien, hermano, yo a usted prestaría mucha atención a lo que el Señor está hablando en esta mañana. Se lo digo. El Señor los va a medir con esta vara. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor. No se te olvide esto. Porque cuando pase algo yo te lo voy a recordar. ¿Te acuerdas el mensaje que el Señor predicó y trajo el día qué? ¿Qué día es hoy? 15 de marzo del 2026. Porque tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fuerte. Él le dijo, yo te escogí. Y le dice, ¿te acuerdas? Y por eso el Señor ¿te acuerdas cuando eras nadie? Y tú te sentías nadie, eras pequeño. Cuando tú decías, yo no soy, yo soy insignificante. Tú sabes que una de las cosas que yo he visto en este camino del ministerio, y lo he vivido yo he visto gente crecer, pero también he visto gente desaparecer. Es así. Y mucha gente, cuando yo he predicado mensajes como este, por dentro han dicho, tira para adelante. Y yo recuerdo una ocasión una persona que se atrevió a decir, tire para adelante, que yo estoy dispuesto a aguantar lo que venga. Dale. Porque esto no es asunto mío, es asunto de ¿quién? Del Señor. Y hay dos maneras de nosotros encontrar reconciliación y perdón con Dios, es acercándome a Él desesperadamente o por devastación. Y estoy tranquilito, ¿sabes? Estoy bien tranquilito, pero lo estoy trayendo porque así el Señor ha querido. Así que cuando Saúl escucha luego el relato, usted puede leerlo y sentarse a escucharlo. Póngalo en audio, escúchelo, esta narrativa. Vamos a ver la batalla de Saúl luego de haber escuchado el dictamen, el juicio final. Porque el deseo de Dios es que tú camines en la bendición del Señor. Amén. Pero hay un hilito finito entre cuando Dios dijo hasta aquí.
Cuando el Señor dijo, se acabó el break. ¿Ah? Y hay momentos cuando el Señor dice que se acabó el break. Y es porque Él es un padre que ama a sus hijos. Pero como un padre que ama a sus hijos también nos lleva por procesos que muchas veces nosotros no queremos. Pero Él te está diciendo hoy, arregla tu vida en obediencia a Él. En todas las áreas que estés. Por eso es que Dios ve más allá de lo aparente. Saúl vivía una apariencia de un gran líder, un hombre de alto, un hombre con, dicen que la estatura de Saúl sobrepasaba a los hombros a todo el mundo. Saúl, no sé, estoy bien, ¿verdad? Saúl, dice que cuando Saúl se paraba en medio de la gente, era como, él viraba por encima, o sea, por encima de la cabeza de la gente. Yo no tengo ese. Aquí hay un par de gente que caminan por encima y pueden ver por encima. Yo a veces los veo y me siento intimidado. Porque están, no me siento intimidado, pero yo veo gente alta, ¿verdad? Que usted dice, y sabe que eso llamaba la atención. Ellos caminaban. De hecho, estuve viendo un documental sobre gente en Sudán, una tribu en Sudán, que la mayoría de las personas miden sobre 6'4", 6'5". Y se categorizaban, ellos decían que entre ellos, mientras más alto, más bello tú eras. Entre ellos. Es curioso porque a veces la persona alta tiende como que a bajarse, ¿sabes? Pero ellos se sentían en la tribu como y ellos decían, nosotros somos los más bellos. Eran feitos, pero pero me reía porque ellos se sentían tan orgullosos. De hecho, y uno de ellos decía, mira, para yo conseguir una mujer tiene que ser alta también. Y le decía a la persona que lo estaba entrevistando, tú en realidad como eres, lo que mides son 5'6", medía él 5'6", nadie empiece a medirse. Tú vales poquito. Y si yo voy a buscar una mujer para mí, tengo que pagar como entre 250 a 300 vacas. Ellos pagan con vacas. Dice, tú vales como 10, de 5 a 10 vacas, decía él. ¿Sabe? Yo me reía porque decía, pero qué, así que no se ponga a medirse hoy, va a ver como cuántas vacas usted vale. Pero así que aquí hay un par de gente que vale un par de vacas. ¿Ah? Podemos hacer un buen negocio. Jonathan, tranquilo. No se, pero nadie te mira, no se pongan a mirarme. Porque usted no lo miden por Sudán, usted no está en Sudán, usted está en Puerto Rico y usted vale. Aquí, usted vale lo que vale. Dígame, don aplauso. Tú estás en Sudán y sabes, se está preocupando por la altura y eso. Y yo, qué cosa, ¿verdad? Pero yo entonces, curiosamente, como estoy estudiando esta historia de Saúl, que era visto entre medio del pueblo, y la gente valoraba su liderazgo por su proyección física. Y de eso muchas veces pues, se vive la realidad del mundo que vivimos. Déjame ver, proyecta esa persona, porque nosotros buscamos liderazgo por lo que proyecta. Sin embargo, algo que yo he aprendido y que nos muestra la palabra, que Dios no siempre busca lo que proyecta. De hecho, Dios casi siempre anda buscando, y hay un concepto que se le llama en el argot humano acá de nuestra gente, se llama el ser o supervalorado o infravalorado. Y eso es real. Cuando alguien es infravalorado es porque la persona tiene, en inglés le llaman underrated. He's underrated, le dicen en inglés. Una persona que es infravalorada significa que una persona, un objeto, idea o activo
se le atribuye un valor, mérito o importancia inferior a lo que realmente posee. Implica subestimar la verdadera capacidad o calidad de algo, no reconociendo adecuadamente su potencial, talento o valor real. O sea, nosotros normalmente tenemos la tendencia a valorar cosas por lo que proyectan, pero Dios no necesariamente anda buscando ese tipo de gente. Y de hecho, cuando me dio con buscar un poco, un poco de información en el internet sobre ciertos deportes y personajes infravalorados. Y en el béisbol, interesantemente, alguien muy cerca de nosotros en Dorado, Edgar Martínez, ha sido considerado uno de los peloteros puertorriqueños más infravalorados, underrated, en la historia del MLB. A pesar de ser miembro del Salón de la Fama, porque ese hombre tiene, bueno, para entrar al Salón de la Fama no entra cualquiera, sin embargo, él entra, y esto es dicho por comentaristas, historiadores, dice que aunque tuvo números ofensivos de élite, su posición como bateador designado y el jugar en un mercado pequeño limitaron su reconocimiento inicial. Eso es lo que dicen datos históricos. Sabe que como mucha gente no todo el mundo lo ha valorado por lo que hizo. Escuche bien. Está el boxeador, en el boxeo, el boxeador Wilfredo Benítez, que es frecuentemente citado como uno de los boxeadores más subestimados o underrated en Puerto Rico, que a pesar de ser campeón mundial, el campeón mundial más joven a los 17 años, ganó 3 títulos en 3 divisiones. El legado de Benítez fue eclipsado por otros nombres, como Tito Trinidad, Wilfredo Gómez. Eso lo discuten y lo dicen los aficionados e historiadores del deporte. A nivel del fútbol o el soccer, quizás yo no conozco mucho, pero los que son expertos en eso dicen que Federico Valverde es frecuente citado actualmente como uno de los jugadores más infravalorados del mundo por su despliegue físico y calidad en el Real Madrid. Así que los que saben de fútbol saben, o sea, que son una persona infravalorada, es una persona que tiene un alto valor, pero la gente no lo reconoce. Y en el caso de la historia que le estoy trayendo, basada en la historia a nivel de los resultados y de la vida de Saúl, que fue desechado por Dios, Dios determina, escucha bien, Dios determina darle continuidad a lo que había comenzado con Israel. Un rey desechado, ahora hay un espacio para Dios escoger a un rey para Israel. ¿Sabes que Dios siempre tiene a alguien para hacer lo que Él nos ha puesto en nuestras manos? Nunca pensemos que en el liderazgo cristiano usted y yo somos indispensables. Yo no soy indispensable. Yo reconozco mi lugar y mi trabajo y reconozco y he tenido que aprender a reconocer los tiempos cuando tengo que tomar una postura y un lugar. Pero yo sé que eso no soy indispensable. Sin embargo, eso no significa que me cause o le debe causar a usted tristeza. ¿Por qué? Porque al contrario, ¿sabe? La obra de Dios va a continuar, el plan de Dios va a continuar, tu empresa va a continuar, los proyectos que Dios ha puesto en tu vida van a continuar porque no dependen de ti, sino del plan que Dios preordenó desde antes de la fundación del mundo. ¿Están conmigo? Dios va a continuar haciendo el trabajo. Por eso es que Dios siempre prepara a alguien. Diga conmigo, Dios siempre prepara a alguien para, ¿qué? Para ser ungido y servir. Una de las cosas que yo he leído esto, y yo siempre he tenido esta historia bien presente en mi vida. Y las veces que me he puesto en situaciones donde
quiero luchar con mi ego, con mi actitud, me acuerdo de Saúl y me tiro de rodillas. Digo, Señor, ten piedad de mí. De hecho, cuando leemos ese verso, cuando Dios le habla a Samuel, le dice, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mira, ¿sabes? Samuel amaba a Saúl, era su rey, le servía, era profeta del rey, también era sacerdote, tenía doble función. Él era consejero del rey. A él le dolía saber que aquel hombre que Dios había escogido, lo había separado, que Dios lo formó, lo mentoreó. Mire, hermano, usted invertir tiempo en alguien, cuando llega el momento en que ya no va a estar, le duele. O sea, me gusta el carácter de Samuel, que dice que sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero estaba luchando y batallando todavía con la transición. Le dice, Dios, ya yo lo rechacé. Y le dice, ¿sabes lo que le dice el Señor? Déjate, como que dice, deja de estar quejándote. Déjate de estar llorando. Y le dice, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. ¿Sabes lo que le dice? Ponte a hacer lo que tú sabes hacer. Ponte a hacer lo que tú sabes. El trabajo tuyo es ungir. Ahora, toma tu lugar y ponte a hacer lo que tienes que hacer. ¿Sabe qué? A mí me toca hacer esto, profetizarle. Me voy a poner lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Ponte de camino y ve a Belén. Le dice a dónde va a ir, a la casa de Isaí. Pues yo he escogido como rey a uno de sus hijos. A mí me llama la atención que no le dijo cuál era. Dios hace así. Le dijo, ve a casa de Isaí y yo he escogido a uno. Y no le dijo, y se llama David. No lo dijo. Dijo, ve allá. Porque a Dios le interesa que Samuel también crezca en la transición. Hay que amigo crecer. ¿Sabe? Dios está formando todavía el carácter de liderazgo de Samuel en ese proceso. Le está diciendo, yo quiero que tú vayas y escojas a alguien, pero no te voy a decir todavía quién es. Dios hace esas cosas. Pero alguien dirá, pero entonces, ¿pero por qué Dios hace eso? Porque Dios es soberano. Ya conmigo, Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere. Pastor, pero yo no sé por qué estoy metido en este lío, porque el Señor no me hubiera advertido antes. Bueno, Dios te advierte. ¿Tú sabes todas las predicaciones cabezón que tú has escuchado como esta y no aprendes? Cabezón y cabezona. Y no es que tenga la cabeza grande, es que somos así. Dios nos advierte y nos advierte y nos advierte. ¿Y qué hacemos? A lo mejor no hacemos caso. No hacemos caso. Sí. Pero ¿qué Dios le dice? ¿Qué hace Samuel? Samuel dice, pues déjame hacer el trabajo. Déjame ir a Belén. Déjame ir a caminar. Déjame llenar el cuerno de aceite y voy a visitar la casa de Isaí. De hecho, le dice, llévate una ternera y haz un barbecue. Mira qué interesante. Vamos a hacer un barbecue. ¿Tú viste eso? Le dice, agarra una ternera. Es lo que hace. Ofrécele al Señor un sacrificio. Yo digo, era un barbecue. O sea, era ponerlo en el fuego. Eran brasas. Haz un sacrificio a Jehová. Invítale y dile que vamos a hacer un sacrificio. Invita ahí a Isaías al sacrificio y entonces explícale lo que debe hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo, diga conmigo, a quien Él dice, a quien yo te diga. La expresión, a mí me tocó bien fuerte esa repetición que usa Samuel de parte de Dios, o que Dios le da a Samuel hablándole de Saúl cuando él le dice, yo lo he rechazado. Uy, hermano, eso es espantoso. ¿Cuántos están listos para ser rechazados por Dios?
Ay, gracias a Dios que nadie dijo amén. Esta iglesia que están escuchando. Sí, porque capaz que alguno esté medio dormido. Amén, 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 amén. O están bien despiertos o están bien dormidos. ¿Ah? Están despiertos, ¿verdad? Amén. Están despiertos, están despiertos. Nadie está listo para ser rechazado por Dios, pero nadie quiere. Pero la palabra rechazado es el acto deliberado y consciente de alejarse de alguien o negarse a aceptar algo que se está ofreciendo. Hay una señal bien clara sobre esto. El rechazo de Dios hacia Saúl era que Dios lo había alejado de él. ¿Ah? Dios mío. Lo había que, lo dice consciente, muy consciente. Estaba Dios, lo alejó y no aceptaba nada que viniera de él. Nada. Así que podía hacer ofrenda, o podía hacer ruego, o podía darse latigazo, podía hacer lo que fuera, pero ya que no te escuchan. Una señal del rechazo de Dios es que ya Dios no escucha tu oración. Eso es horrendo. Tus ruegos no son escuchados. Estás ausente. Tus lágrimas no caen al suelo. Se evaporan. Yo no sé si tú estás listo para eso, pero yo no creo que nadie quiera estar listo para eso. Y te digo, pastor, ¿tú estás metiendo miedo? No, yo estoy alertando. Estoy alertando. Para que aprendamos a vivir como siendo gente obediente a la voz de Dios. Obediente a la voz de Dios. Sin embargo, está el rechazado y está el escogido. Porque ahí también él le dice, ungirás para mi servicio a quien yo te diga. ¿Por qué? Porque él le dice, yo he escogido a alguien de la familia de Isaí. Y cuando habla de escogido, la palabra en hebreo es el bajar. La expresión escogido en el contexto bíblico denota un acto de selección deliberada y soberana que trasciende una simple preferencia. En el griego, la palabra tiene que ver con airestizo. Indica una decisión firme y determinada. Ya conmigo, firme y determinada. Busqué un poquito más. Y según el Instituto de Estudios Bíblicos de Israel, en cuanto al tema de la elección de Dios, la Biblia hebrea usa el verbo bajar, elegir, con mucha frecuencia. Incluso se podría argumentar que elegir es la acción más central de Dios en la Biblia. Dios eligió a Abraham para ser el primer patriarca. Él escogió a Israel para que sea su pueblo. Lo primero está en Nehemías 9:7, Isaías 44:1. Y escogió a Jerusalén como su ciudad y a David como su rey. Segunda de Crónicas 6:6. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿para qué escoge Dios? ¿Para qué Dios escoge? Dios no escoge para que te sientas privilegiado de haber sido escogido. Dios escoge para que le representemos, para que proyectemos su carácter, un ser justo que hace lo correcto en la toma de decisiones. Y es rechazar el mal y elegir el bien. Eso está en Isaías 7:16. Diga conmigo, rechazar
el mal. Adiós, pisaron ahí fuera. No les escuché. Diga conmigo, rechazar el mal y elegir el bien. Para eso fuimos escogidos. Fuimos escogidos para rechazar el mal. Ahora, ¿dónde vamos a ser probados? ¿Dónde vamos a ser probados? ¿Cuando las cosas salen bien o cuando las cosas salen mal? En las dos. Pero cuando las cosas ya no te van tan bien como antes, en tus relaciones con aquellos que Dios ha asignado alrededor de ti, en tu entorno de la iglesia, del ministerio, de tu trabajo, de tu casa, cuando la cosa sale mal ahí, ¿cómo tú y yo actuamos? ¿De acuerdo a nuestros impulsos, a nuestro reclamo de juicio o de justicia? ¿O usted actúa conforme al corazón y el carácter justo y misericordioso de Dios? Yo no voy a acercarme a fulano o a fulana, a esta persona porque me hirió. No voy a acercarme porque me hizo sentir mal. No me voy a acercar porque ya no es como antes. Ya lo saqué de mi lista. Se cayó de mi trono. O sea que la gente, mi gente me ha dicho así: usted se me cayó del trono, pastor. ¿Y quién te mandó a ti a ponerme en un trono? Yo no soy un ídolo, ni soy Dios. Ese fue tu problema, que me pusiste donde no debía estar. Yo debía estar en la tierra abajo, porque quien debe de estar en el trono se llama Cristo, se llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo no soy tu Dios, yo no fujo como eso. Eso es pecado de idolatría. Y muchas veces idolatramos nuestras posiciones, idolatramos nuestros lugares, andamos buscando que alguien satisfaga mi ego, que me reconozca, que me den valor. Y yo estoy buscando un lugar donde me valoren. Yo estoy buscando un lugar donde me reconozcan. ¿Sabe qué? Esa es la señal de uno que vive como un rechazado. Se cayó hace tiempo y no sabe hacia dónde va. Ay, papá, es así. A Dios nadie lo impresiona. Dios nadie lo impresiona. Las apariencias no impresionan a Dios. Él va más profundo. Diga conmigo, Él va más profundo. A Dios nadie. Él va más profundo. Dios te ve por fuera. Él te mira. La gente puede opinar de ti, pero Dios va más dentro. Ahora, la gente muchas veces sí tiene razón de lo que dicen. O sea, hay gente que me dice, la gente siempre se equivoca. No. A mí me gusta escuchar a la gente. La gente se equivoca, pero a veces Dios me habla a través de la gente. Estoy hablando verdad, ¿verdad que sí? La gente siempre que voy a un sitio, la gente, ay Dios, me siento raro porque la gente habla mal de mí. ¿Sabes? Es como el chiste viejo que yo siempre digo, que la gente dice, uy, aquí huele mal, aquí huele mal. Chequéate que no tengo un canto de queso parmesano metido en la nariz de la última pizza que te comiste. O de blue cheese, del hamburger que te comiste y se te queda ahí un pedacito. Donde quiera va, huele mal. Aquí algo no huele bien. Aquí límpiese la nariz primero y después juzgue. Dios no es impresionado por las apariencias, Él va más profundo. Versículo 4 dice, Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Me gusta, a mí esa historia me gusta cuando alguien dice, voy a hacer lo que Dios me mandó. ¿Qué está haciendo Samuel? Obedeciendo. ¿Qué es lo que Dios espera que tú hagas? Que obedezca. ¿Qué hizo Samuel? Voy a obedecer. No entiendo nada, no sé para dónde voy para allá, ando con el bujo con el becerro, el novillo que tengo que matar.
sea, tú sabes que Dios hace esa cosa, lo pone allí. Yo me imagino la escena. Imagínate la escena de Samuel llegar a la casa de Isaí con un ternero y coge ahí, lo engancha, le corta la yugular, lo vacía y empieza a hacer un sacrificio allí. ¿Y qué le pasó a este hombre? Que tú no entiendas una cosa. Que seas obediente es la otra. ¿Ah? Sí. Dice que cuando llegó el momento, de hecho, ahí comienzan a hablar. Porque cuando imagínate, ve a Samuel, que es el profeta del rey. Si viene el profeta del rey, cuando aparecía el profeta del rey, era era más grande que el presidente del Senado. Era más grande que el presidente de la Cámara. Yo creo que podría representar, era uno de las posiciones más elevadas a nivel de poder político en aquel momento. Y está llegando a tu casa y va a hacer un sacrificio. Y él dice, aquí llegué yo. Lo más probable es que Isaí dijo, aquí va a correr la sangre. Y le pregunta, ¿vienes en son de paz? Y él dijo, claro que sí. Dios nunca va a decir que viene en son de guerra, viene en son de paz. Dios siempre está en paz. Hay dos maneras, o usted vive en paz o descansará en paz. Rip. Rest in peace. Dios siempre está en paz. Quien tiene que buscar estar en paz, ¿eres quién? Tú. Hay dos maneras, o vives en paz o descansarás en paz. El Señor quiere que vivas y disfrutes una vida de paz. Amén. El plan de Dios para ti es que vivas bien, que vivas contento, pero obedece, cabezón. Vamos a ser obedientes. ¿Ah? Sí. ¿Sabe que entonces comenzó todo el proceso, un proceso de purificación, todo un proceso sacerdotal? Era un sacerdote también. Comenzó todo el proceso de sacerdocio, de purificación. Los mandó a bañar a todos, los mandó, báñense bien. Sí, aparte de eso era bañarse, era limpiarse, era darse un buen baño, prepararse para el sacrificio. Y estaban todos ellos en este proceso. Y dice algo que me llama la atención, y es que cuando en el versículo 6, que cuando Samuel vio a uno de los hijos de Isaí, llamado Eliab, que era a un altote. Sí. Y lo vio. Dice que llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. Y el Señor le dijo, sonó la chichaja, no va. No le dijo que no. El Señor le dijo, no te impresiones por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Tranquilo. Dani, todo está bien, tú eres alto. Él le dice, no te impresiones por lo alto, Ahora, ¿en quién estaba pensando Samuel cuando vio a Eliab? ¿A quién se le pareció Samuel? ¿A quién se le pareció? A Saúl. Dijo, alto como Saúl, elegante como Saúl. Este es el hombre, good looking. Este es el hombre. ¿Y que Dios le dijo? Ya yo lo he rechazado. Rechacé a Saúl. Yo lo he rechazado, tiene que ver más con Saúl que con Eliab. Porque es la figura y la imagen de liderazgo que tenía él. Él estaba sobrevalorando las cualidades de Saúl todavía, overrating. Él estaba diciendo, yo estoy buscando un líder como el que estaba. Dios no va a poner a alguien como el anterior. Dios siempre tiene un plan y Dios no siempre hace las cosas
de la misma manera. Ya conmigo, Dios no hace siempre las cosas de la misma manera. Y le vuelve y le dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias. Le dice el mismo Dios a Samuel, yo me fijo en el corazón. Ya conmigo, Dios se fija en el corazón. Y ahí comenzaron a desfilar todos los hijos. Los hijos comenzaron a desfilar. Me imagino todos así, caminando delante, sacando el pechito. Me imagino que uno de ellos se tiró a hacer push-ups para hincharle el pecho, tú sabes, y los brazos. Dice, yo soy el escogido. Se leyó un libro de motivación, escuchó un podcast de su, tú lo puedes lograr, y él se fue para allá y se presentaban cada uno de ellos delante de Samuel. Pero ya Samuel estaba aprendiendo cómo escoger de acuerdo al corazón de Dios y no conforme a su opinión y a su manera de pensar. Dice que llamó a Abinadab para presentarlo a Samuel, pero Samuel dijo, Dios no lo ha escogido. Hay gente que está preocupado por eso. Dios escoge, no escoge. Dios escoge a quien Él quiere. Amén. Luego le presentó a Samá. Y le digo, tampoco es. Isaí también le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Ya escogió? Ninguno. Ninguno. ¿Sabe que nuestro sentido, gusto y preferencias se equivocan ante el ejercicio de elección divina? Somos impresionables por lo que vemos en el exterior. Somos impresionados por la altura, la belleza relativa y el intelecto proyectado. No somos capaces de ver más allá de nuestro sentido. Pero Dios ve más allá. Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Dios no es impresionable por los cosméticos. Él ve desde su soberanía y eternidad. Él ve el final desde el principio. ¿Alguien puede decir amén a eso? Él ve el final y eso lo dice la Biblia. Isaías 46:10 dice en la nueva versión de las Américas, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, todo lo que ¿qué? Lo que quiero realizaré. Entonces, ¿qué tú y yo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Alinear nuestro querer con el querer de Dios. Alinear nuestro querer con el querer de Dios. Y eso se aprende en esta dinámica que estamos haciendo. Estamos luchando porque queremos que algo se enderezca. Mire, hay cosas que no se van a enderezar. Hay cosas que tomarán su curso. Permite que Dios te ayude en este proceso a entender lo que de verdad Él quiere. Porque muchas veces y casi siempre andamos en la dirección equivocada. Mira cómo dice la nueva versión viviente, nueva traducción viviente. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ahora, cuando todas las alternativas humanas, escuche bien esto, cuando todas las alternativas humanas han sido descartadas, entonces es cuando Dios muestra a la persona elegida. Cuando se acaban, pues, cuando ya usted no sabe. Cuando usted ya no sabe, es el momento cuando usted dice, bueno, Señor, dime, explícame, dirígeme tú. Cuando todas las alternativas humanas han sido descartadas, es entonces cuando Dios muestra a la persona elegida. Así que cuando se agota la opción humana, es cuando Dios revela a su elegido.
Por eso es que llega el momento en que Samuel hace una pregunta muy sabia. Porque Samuel puede haber dicho, bueno, pues se acabaron los candidatos en el certamen. ¿Tú te imaginas eso en un certamen que diga, nadie fue elegido? No, siempre hay alguien que tira un billetito por el lado. Cógeme a esa, a esa. Pero en el caso a Dios nadie le manipula, nadie le dobla el brazo, nadie puede. Él va a escoger a alguien. Y Samuel dice, es que Samuel estaba aprendiendo Samuel en su liderazgo de cómo escoger. ¿Estaba aprendiendo o no estaba aprendiendo? Estaba aprendiendo. Y hace una buena pregunta. Dice, versículo 11, ¿son todos estos tus hijos? Y Isaí le dice, bueno, queda el más pequeño. Pero ese tiene una larga historia. Está hasta lejos de aquí. No, a lo mejor digo así. ¿Ah? Tú sabes que a mí me da curiosidad. Muchas veces cuando me encuentro con amigos de años que me conocían en mi tiempo de más joven. Y tú sabes que muchos de los amigos que me encuentro me dicen, ¿y tú llegaste a ser pastor? ¿Tú? Amigos de la iglesia. Mírame, que tú llegaste a ser pastor. Tú. Pero mira cómo me dicen. Ese tú como que, tú. Y yo, jamás yo pensé que tú llegarías a ser pastor. Y yo le digo, pero ¿y por qué tú pensabas así? Es que tú eras bien loco. ¿Sabes? Cuando ellos dicen que era bien loco, no era que era que mi manera de pensar era bien diferente a cómo ellos pensaban. Yo siempre estaba hablando de posturas diferentes, de perspectivas diferentes. Yo no tenía, de hecho, yo era bien joquero y vestía como joquero. Era como, andaba siempre, como que no siempre cumplía con los estándares de código. ¿Están entendiendo, verdad? De código de vestir de ellos. Yo era de los pentecostales que en aquel tiempo llegaba a la iglesia con una camisa Quicksilver, con unas cosas jaras, y todo el mundo, y yo llegaba así con la camisa roja, llamativa, llegaba así, y llegaba, y yo, como si, aquí estoy. Y yo predicaba, yo hacía, pero para mí todo estaba bien, y me miraban así. Ahí llegó mira todo el mundo uniformado, y para mí llegaba sin corbata. Ellos me decían, tú eres un irreverente, me decían. ¿Ah? ¿Cómo es? Eso, para ellos eso era rebelde. A mí me gustaba tocar música moderna en la iglesia. A ellos no les gustaba, decían que yo estaba en pecado porque yo en aquellos tiempos, en los 90, los 80, finales de tocaba música rock y cristiana, no mundana, ¿sabes? Cristiana. Pero eso era más de tocar música de Striper. ¿Sabes? Eso era escandaloso para aquel tiempo. Este servidor pues era así. Y muchos de ellos me veían, decían, tú no puedes ser, Benjamín, tú no puedes ser. Mi discurso era diferente. Cuando fui a estudiar en MISPA, en Extramuro, y me senté a hablar en mis primeras clases de teología, y yo leía mucho, pero no, yo tenía mi manera de pensar, y nunca se me olvida que una discusión que tuvimos de diálogo en la clase, y el profesor me dijo, tenemos que hablar luego de la clase. Nunca se me olvida el pastor y este gran hombre de Dios. Y él me llama y dice, Benjamín, tenemos que hablar. Y me invitó, nunca se me olvida esa escena. Yo tenía 27 años. Y me dice, Benjamín, te tengo una noticia. ¿Y qué pasó? Tú no eres pentecostal.
Así, él me dio así, Benjamín, tú no eres pentecostal. ¿Y que yo soy? Pentecostal no eres. Tú eres como bautista. En aquel tiempo, tú eres como un bautista reformado con experiencias carismáticas. Bueno, es lo que soy. O sea, yo era como un bauticostal, entonces decía. Y yo no, pero en aquel momento yo no entendía. Pues yo siempre estaba escribiendo, déjame apuntar eso. Porque las preguntas que yo hacía sobre en la clase de mi postura crítica, dice, gracias a Dios que no dijo que era ateo, ni que era un herético, no. Me dice todo, mira lo que me dice, todo lo que tú interpretas de Apocalipsis, de la Biblia, todo está bien. Todo está bien de todo lo que tú hablas de la soberanía de Dios y todo eso, de cómo Dios escogió, todo eso está bien, Benjamín, todo eso está bien. No eres un hereje, no eres un hereje. Y yo, oh, ok. 27 años. ¿Quién tiene 27 años aquí? ¿Quién tiene 27 años? ¿Tú estás? Yarin se levanta la mano. Se siente 15. Aquí nadie tiene 27 años, están todos viejos ya. 28. ¿Quién tiene 28? 28. Ok, 28 años. Más o menos por esa. En esa etapa estaba yo pensando, ahí ya yo estaba buscando dónde pertenecía Benjamín Sánchez en su experiencia eclesiológica. Y yo creía en el mover del Espíritu Santo, yo era bautizado en lengua, yo hablo lengua, y creía todo eso, el mover del Espíritu, pero me decía, mira, Benjamín, todo lo que tú dices aquí no tiene que ver con pentecostal, tú eres otra cosa. De hecho, los líderes de la denominación me lo decían. Nunca me olvida, me decían que yo era bautista. Mire, tú eres bautista, mijo. Un bautista metió aquí, pero no entendemos cómo tú tienes esa mentalidad así de bautista si tú te criaste en la MI. Yo hacía, ¿será que yo leo la Biblia? Y era verdad, era que yo leía la Biblia. Y escudriñaba la Escritura. Y me metí en la palabra. Ahora, pero ellos decían eso. Estudiar la Escritura y ser pentecostal no es un pecado, es bueno. Porque somos de experiencia pentecostal. Pero es lo que decía era que mi teología no era pentecostal. Son dos cosas diferentes. Soy de experiencia pentecostal, pero mi teología no era. Pero entonces yo tenía ¿cómo yo asimilo eso? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, le presento lo que el pastor Benjamín Sánchez hoy en día. De ahí esto es lo que somos. Iglesia Cristiana Casa de Bendición. Una iglesia centrada en la palabra. Amén. Sí. Así que cuando todas las alternativas se acaban, hay que preguntar, ¿hay alguien más? Entonces llamaron a David. Y dice que cuando el versículo 12 dice, Isaí mandó a buscarlo y lo trajeron. Era buen mozo, era lindo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, hay 2 o 3 orando, dame un David, que nadie lo ha visto. Dice, Padre, dame ese que nadie lo ha visto, ese que está escondido por allá. Samuel tomó el cuerno de aceite, dice que ungió a aquel muchacho, aquel joven, en presencia de sus hermanos. Y hay algo que dice ahí, y con esto estoy cerrando. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Ya conmigo, desde ese día el Espíritu Santo estuvo con él. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros como hombres y mujeres de Dios en este escenario? Que el Espíritu del Señor siempre esté con nosotros. Que el Espíritu del Señor no se aparte de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces parece que Dios siempre escoge al que nadie ve. Dios parece que escoge al que nadie ve. David era el subvalorado, el underrated,
entre los suyos. Él era el subvalorado entre los suyos. Pero para Dios era el elegido. Así fue también nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. Dice Isaías, profetizando de Jesús. Isaías 53, versículo, la parte B del versículo 2 al 3. Dice que no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Esa palabra profética, podríamos entrar en un diálogo, no tengo el tiempo para hacer un diálogo hermenéutico desde la perspectiva judía, que apuntaba y hablaba de Israel, pero Jesús también representa a Israel. Por lo tanto, hoy desde acá, desde el siglo XXI, ahora podemos mirar la profecía y verlo con mayor claridad. El profeta Isaías hablaba de Jesús. El underrated. Sin embargo, él fue el escogido para que tú y yo tengamos una nueva historia que contar. Para que tú y yo podamos hablar, tener un lugar, una voz. El Señor nos ha preparado y no solamente eso, nos llena de poder a través del Espíritu Santo para que tú y yo podamos hoy ser y dar testimonio de quién Él es. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Tú y yo tenemos esperanza y vida por aquel que Dios escogió, Cristo Jesús, para que tú y yo podamos hoy caminar en una nueva experiencia de vida. Qué bueno es saber que Dios sí ve más allá de las apariencias. Amén. Estemos en pie.